Aló, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos, ojalá se encuentren bien. Vamos a continuar, vamos a retomar las clases sobre la asignatura de semiología y vamos a empezar con lo que es la semiología renal y urogenital. Debemos hacer una historia clínica orientada al problema. Por lo tanto, esta historia clínica tenemos que enfocarla ante una enfermedad renal o urogenital. Por lo tanto, toda esa estructura básica de la historia clínica, esos componentes de la historia clínica, como ser la anamnesis, y dentro de la anamnesis todos los componentes, las partes de esta anamnesis, deben estar enfocadas, orientadas a una enfermedad renal u urogenital. Por lo tanto, yo tengo que aplicar este esqueleto de la historia clínica, pero con la finalidad de poder encontrar la causa o el diagnóstico de la enfermedad renal. Sabemos que la historia clínica consta de dos partes importantísimas, que son la anamnesis y el examen físico. Hoy vamos a tocar algunos síntomas por los cuales los enfermos renales, urológicos o con alguna enfermedad genitourinaria acusan al médico. Hay una variedad de síntomas por los cuales los enfermos pueden acudir ya sea a la atención primaria de salud, al servicio de la guardia, internarse por otra parte o consultar al especialista. Entonces, los motivos de consulta, las causas por las cuales nuestros enfermos acuden al médico son variables. Aquí hay algunos de los síntomas que vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición, como ser el dolor renal, el dolor ureteral. Hay una variedad, varios tipos, porque como estamos hablando no solamente de semiología renal, sino también semiología de las vías urinarias y semiología del aparato genital, entonces hay una variedad de síntomas, como ser el dolor. El dolor puede ser de los riñones en sí, pero puede ser un dolor de las vías urinarias, la disuria, que es un síntoma muy molestoso, tanto para la mujer como para el hombre, un malestar cuando el paciente orina, alteraciones en la micción. Puede ser que el paciente acuda porque orina demasiado, porque orina poquito, porque orina mucho. El tenesmo vesical, un síntoma muy importante que es más frecuente en las mujeres. El edema, que siempre ha sido un desafío para el médico cuando un enfermo viene con edema, diferenciar si es un edema por patología cardíaca, por patología renal o por patología cirrótica. Por lo tanto, el médico necesita hacer un diagnóstico diferencial. Entonces vamos a ir viendo una serie de síntomas por los cuales acuden nuestros enfermos. Dentro de la afiliación nunca hay que pasar por alto aspectos importantísimos como ser la edad y el sexo, que estos dos factores demográficos siempre son importantes en la estructura de la historia clínica.
hay enfermedades que son propias de cada grupo etario y hay otras enfermedades que pueden prevalecer en uno u otro sexo. Entonces, cuando yo estoy elaborando mi historia clínica orientada a un problema renal o urológico, me interesa mucho la edad. Hay enfermedades que se las puede heredar, como la poliquistosis renal. Hay enfermedades que aparecen en alguna época de la vida y que me orienta a ponerle un apellido a ese diagnóstico. A veces el diagnóstico es sindrómico y luego yo le pongo ya el apellido exacto de la patología renal. Por ejemplo, la litiasis renal aparece con frecuencia entre los 20 y los 40 años. Es decir, muchas enfermedades, o mejor dicho, más allá de los 35 años, cuando un enfermo acude por algún síntoma urinario o renal, hay que pensar que pueda ser un problema muy grave, muy delicado, porque no es lo mismo un dolor renal, un dolor lumbar en un paciente joven de 20 años que un dolor lumbar en una persona, en un paciente de 70 años. Por lo tanto, la edad siempre imprime. El médico siempre tiene que tomar muy en cuenta la edad, porque a través de este factor demográfico me permite orientarme en la patología. Como decía y reiteraba, la litiasis renal, por ejemplo, ocurre mayormente entre los 20 y los 40 años. La glomerulonefritis aguda es frecuente sobre todo en los niños, por ejemplo, entre los 5 y los 15 años, que puede complicarse con un síndrome nefrítico, con una insuficiencia renal. Entonces, la edad es importantísima en la valoración. El género lo propio. Hay enfermedades que pueden prevalecer en las mujeres y otras que pueden prevalecer en los hombres. Para nadie es desconocido que las infecciones del tracto urinario prevalecen en las mujeres. De 10 pacientes que se presentan con infección urinaria a la atención primaria de salud, que es una causa muy frecuente después de las infecciones del tracto respiratorio superior, las infecciones urinarias son muy frecuentes en la atención primaria de salud y estas enfermedades prevalecen en las mujeres. No solamente por razones anatómicas, como por ejemplo el tener una uretra corta, sino por otros factores que vamos a ir viendo, sino porque hay otros elementos que hacen que las infecciones urinarias sean más frecuentes en las mujeres. Y cuando uno analiza cuando uno sospecha una infección urinaria, de igual forma la edad es muy importante. En los varones, por ejemplo, un paciente varón de 25 años que venga con síntomas muy sugestivos de una infección urinaria, lo más probable es que eso se trate de una enfermedad de transmisión sexual. Algún síntoma urinario, un dolor, una disuria, una dificultad, un ardor para orinar. Eso hace pensar que lo más frecuente es que se deba a una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, una infección urinaria en un varón mayor de 40 años, si bien todavía puede ser por una enfermedad de transmisión sexual, pero empieza ya, uno debe empezar a pensar de que pueda ser un problema obstructivo. A partir de los 45 años ya uno debe pensar que la infección urinaria ahí no solamente es por la enfermedad de transmisión sexual, sino puede haber ya un trastorno obstructivo tipo hiperplasia prostática benigna.
la causa de la infección urinaria, porque los pacientes con obstrucción prostática pueden debutar con una infección urinaria. Por lo tanto, la edad y el sexo es importantísimo cuando uno valora a los enfermos que acuden por un síntoma urinario. Si yo en una mujer que viene con síntomas compatibles con una infección del tracto urinario y descarto una enfermedad de transmisión sexual, la otra causa que pudiera ser, que yo la tengo que tener en mente, es una litiasis renal, porque los cálculos en las vías urinarias pueden expresarse a través de una infección del tracto urinario. Ahora, la diabetes mellitus es un factor predisponente para las infecciones del tracto urinario. Independientemente del sexo, el paciente que es diabético está predispuesto a tener una infección del tracto urinario. Obviamente es más frecuente en las mujeres que en los varones. Por lo tanto, edad y sexo son sumamente importantes a la hora de valorar los síntomas urinarios. Es importante que el médico tenga ese ojo clínico y que no subestime la edad y el sexo a la hora de ponerle un apellido a esos síntomas por los cuales vienen los enfermos. Dentro de esta misma anamnesis es importante darle el valor en cuanto a la ocupación que tiene el enfermo, los antecedentes hereditarios, es decir, hay que investigar el padre, la madre, los hermanos, y tal vez más importante es investigar los antecedentes patológicos que tiene el enfermo, porque hay muchas enfermedades que predisponen a que los riñones se enfermen. La principal causa, por ejemplo, de enfermedad renal crónica y la principal causa que hace que nuestros enfermos estén en programa de diálisis, sea hemodiálisis o sea peritoneodiálisis, es la diabetes mellitus. Más allá de los 7 a 8 años, los diabéticos pueden empezar a tener inicialmente una nefropatía diabética y luego la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es importante investigar qué antecedentes patológicos tiene el enfermo. Si el paciente tiene historia de cólicos ureterales, de cólicos nefríticos a repetición, eso puede eso puede generar infecciones urinarias también recurrentes. Una infección urinaria, por ejemplo, en un niño menor de 10 años debe hacernos pensar, si una infección urinaria se vuelve recurrente en un niño menor de 10 años, debe hacernos pensar que ese niño puede haber nacido con una malformación de las vías urinarias. El reflujo vésico-ureteral es muy frecuente como causa de la infección urinaria. Entonces, hay enfermedades que pueden dañar los riñones y por esa razón, cuando uno está haciendo la anamnesis, tiene que investigar qué enfermedades, qué antecedentes patológicos tiene el enfermo. La hipertensión arterial es la segunda causa por la cual los enfermos llegan a la enfermedad renal crónica. La gota, o sea, la hiperuricemia, también el lupus eritematoso sistémico que es una enfermedad de base inmunológica más frecuente en las mujeres, fundamentalmente jóvenes. El lupus es una causa también de problema renal. Es importante investigar también los fármacos nefrotóxicos, importantísimo, porque hay muchos fármacos, fundamentalmente antibióticos, que pueden dañar los riñones. Por lo tanto, cuando yo estoy elaborando mi historia clínica,
es importante rescatar, el médico tiene que buscar qué enfermedades, qué antecedentes patológicos tiene el enfermo y que pueda ser la causa de su problema renal. Cuando ya yo he terminado esta primera parte de la historia clínica, me introduzco en lo que se llama la historia de la enfermedad actual. Hay que recolectar en forma cronológica los síntomas que refiere el enfermo, especificar cuáles fueron los signos y síntomas en los que se basaron los diagnósticos previos, porque hay enfermos que pueden venir ya con diagnósticos. En caso de existir que venga el paciente por un dolor lumbar, por ejemplo, hay que caracterizar el tipo de dolor, la intensidad, la irradiación, si es constante, si es tipo cólico, intermitente. Importante es la presencia de hipertensión, porque hay hipertensión de causa nefrogénica, y en realidad entonces lo que tenemos que hacer es documentar todo. Entonces, dentro de los datos personales, la edad es importantísima. En la infancia, en la adolescencia, se presenta a menudo una enfermedad que se llama la glomerulonefritis difusa aguda, que es secundaria a una infección estreptocócica, fundamentalmente de la piel. Pasan unas 2 a 3 semanas. Un paciente que tiene una infección dérmica por este microbio desarrolla un cuadro glomerular que se llama la glomerulonefritis difusa aguda, que es un cuadro autolimitado que puede ir al síndrome nefrítico, que se caracteriza, esta glomerulonefritis difusa aguda, se caracteriza por hematuria, hipervolemia y edema. Y la forma de cómo se trata esta enfermedad es erradicando el Streptococcus, porque es una reacción antígeno-anticuerpo. Se le inyecta una dosis de penicilina benzatínica al enfermo. Si es un paciente que pesa menos de 30 kilogramos, es suficiente con 600.000 unidades. Y si es mayor de 30 kilogramos, 1.200.000, una sola dosis. Entonces, de esa forma se erradica el microbio causante de la glomerulonefritis. Y segundo, se dan diuréticos de asa para eliminar, porque es un paciente que cursa con hipervolemia, con edema, y antihipertensivos, porque es el otro síntoma, el otro signo importante. Entonces, esta es una enfermedad propia de la infancia y la adolescencia, que a Dios gracias es una enfermedad autolimitada, porque el paciente supera y no queda ningún daño. Es común entonces el síndrome nefrítico y las enfermedades congénitas como riñón poliquístico en esta época de la vida. Entre los 20 y los 40 años empiezan a prevalecer lo que es la litiasis renal y que ya es menos frecuente después de los 50 años. Por lo tanto, un paciente que viene por un dolor sugestivo de que sea un dolor renal o un dolor ureteral, o es una infección del tracto urinario o es un cólico nefrítico, como vamos a ver posteriormente. Entonces, la edad es importante porque nos ubica. Más allá de los 40 años ya uno debe pensar de otro tipo de enfermedad. Cuidado, como lo dicen los grandes expertos, los grandes semiólogos. Las enfermedades renales, muchas de las enfermedades renales son generalmente asintomáticas. Es lo que ocurre con el paciente con nefropatía diabética, que es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Pasa desapercibido este problema de la nefropatía diabética, y cuando el enfermo ya está con una nefropatía diabética instalada, ya el paciente está hipertenso, está edematoso y está perdiendo proteínas por la orina. Pero durante todos esos años, el paciente ha pasado por una etapa muy asintomática. Desde que empezó la diabetes mellitus, pasan 5 a 7 años y el paciente puede estar totalmente asintomático. Por esa razón es que dice de que muchas enfermedades son generalmente asintomáticas. La sospecha del médico significa la posibilidad del diagnóstico oportuno. Lo más importante de
de nuestra profesión es hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento también temprano. Esa sospecha se construye con una anamnesis atenta, es decir, tenemos que tener buen ojo clínico para sospechar a tiempo la enfermedad. Grupos poblacionales en los que es muy necesario hacer tamizaje. A los diabéticos hay que hacerle un tamizaje de un diagnóstico precoz de la nefropatía diabética. Más allá de los 5 a 7 años, uno de los primeros, un signo que indica un daño precoz a nivel de los glomérulos es la microalbuminuria. Por lo tanto, por esa razón es que se aconseja que todos los pacientes diabéticos cada año se les debe hacer una proteinuria de 24 horas para saber si no está perdiendo ya, si no está teniendo microalbuminuria, porque la microalbuminuria es un signo incipiente de nefropatía diabética. Porque si yo no controlo esa nefropatía diabética va como en un túnel a la enfermedad renal crónica. Lo propio a los hipertensos hay que controlarlo porque la hipertensión arterial es la segunda causa de enfermedad renal crónica. El haber tenido un problema de una enfermedad cerebrovascular también es un factor que predispone a que el paciente dañe los riñones. Los ancianos, drogas nefrotóxicas, algunos cánceres, infecciones, todos los factores de riesgo como ser la hipertensión, la diabetes, el consumo de tabaco, la dislipidemia, son factores de riesgo que yo debo identificar en mis enfermos cuando estoy haciendo la historia clínica. Estos son los factores de riesgo, los grupos de riesgo para una enfermedad renal. Vamos a empezar con uno de los síntomas más frecuentes por los cuales nuestros enfermos acuden a la atención primaria de salud o al servicio de guardia. No es lo mismo el dolor renal que el dolor ureteral. El dolor renal habitualmente no tiene irradiación. ¿Por qué los pacientes consultan tan tardíamente frente a una enfermedad renal? Porque el enfermo cree de que si no hay dolor, no está enfermo. Entonces, muchos enfermos, voy a dar un ejemplo de la nefropatía diabética. La nefropatía diabética no cursa con dolor. No es frecuente que haya dolor en la nefropatía diabética. El diabético toma su antidiabético oral o su insulina, se controla la glicemia, se controla la presión arterial, pero no es habitual que tenga dolor. Podrá acusar dolor este paciente cuando hace una infección del tracto urinario. Entonces, esta diabetes mellitus pasa en forma asintomática. Y como el enfermo cree de que está sano porque no tiene dolor, cuando ya empieza los dolores de cabeza porque está hipertenso, cuando ya tiene falta de aire porque está con hipervolemia o cuando ya ve sus piernas con edema, ya está en la fase de una nefropatía diabética. Entonces, estamos hablando de dos tipos de dolor acá, dolor renal y dolor ureteral, que no son lo mismo. El dolor referido a los riñones en sí está asociado o bien ya sea a obstrucción o bien ya sea a inflamación. La inflamación afecta el parénquima por edema, por distensión, ya sea por tumores, por procesos obstructivos. O el dolor sobreviene por un cálculo que obstruye el drenaje de la orina. Entonces, cuando hablamos de dolor, vamos a
hablar de vamos a hablar de varios tipos de dolor en realidad. Lo que se llama el cólico nefrítico o el cólico renal o el cólico ureteral es un dolor que se debe generalmente a un proceso obstructivo. Este es un dolor brusco, se origina en la región lumbar y que se irradia hacia el ombligo, hacia la ingle, hacia los genitales, hacia el músculo, hacia el muslo, a medida que el cálculo migra desde la unión pielo-ureteral hasta que desciende hacia la vejiga urinaria, cuando el cálculo no es grande y migra. Por lo tanto, la principal causa de un dolor de tipo cólico ureteral es la litiasis. La principal causa de este tipo de dolor es la litiasis. No es lo mismo que el dolor producido por una infección del tracto urinario. Habitualmente el cólico ureteral es unilateral. En cambio, el dolor de una infección del tracto urinario, y que no siempre los enfermos van por el dolor lumbar, pueden ir por otros trastornos, por ejemplo fiebre, porque están orinando cada rato, porque tienen dolor cuando orinan. Ese es un dolor que puede ser por una infección del tracto urinario. Entonces, las características semiológicas del dolor de una litiasis ureteral no es lo mismo que el dolor que se produce por una infección del tracto urinario. Es decir, tenemos que diferenciar muy bien. El dolor cólico ureteral por un cálculo habitualmente es unilateral, es de tipo brusco, es de tipo cólico severo. En cambio, el dolor por una infección del tracto urinario, que los enfermos lo refieren en la zona lumbar y que es más frecuente en las mujeres, es bilateral, es sordo, es continuo. En cambio, el dolor cólico ureteral es de tipo intermitente. Entonces, el famoso cólico renal o cólico nefrítico tiene un inicio brusco. El paciente no tiene es decir, cuando uno lo examina al enfermo que tiene una litiasis renal, este enfermo no tiene una posición, es decir, es un paciente que uno lo ve, no lo ve recostado, no lo ve en decúbito dorsal al enfermo, no tiene una posición antiálgida porque lo desespera, está con desasosiego, desesperado, se sienta, se echa el enfermo. Es así el cólico renal, el cólico nefrítico. Por lo tanto, el dolor renal puede deberse a una infección del tracto urinario, la pielonefritis aguda, o por una obstrucción ureteral aguda, que habitualmente es por una litiasis. El dolor que se debe a una infección del tracto urinario es de comienzo insidioso, sordo, constante, de intensidad moderada. No es como el cólico nefrítico, que es intermitente. Es localizado en la región lumbar. Puede irradiarse hacia el área subcostal, hacia el ombligo, hacia el cuadrante inferior del abdomen. La puniopercusión de la fosa lumbar afectada es positiva, generalmente bilateral. Entonces, hay enfermedades de tipo urológica del tracto urinario, como ser el cáncer, la pielonefritis, el riñón poliquístico, la hidronefrosis por obstrucción crónica, ya sea por un cálculo o ya sea por una hiperplasia prostática benigna o por un cáncer. Puede el paciente acusar un dolor renal. En cambio, el dolor ureteral que se debe a un cálculo en la vía urinaria
es muy diferente porque este es un dolor de tipo brusco, de tipo cólico, cuya causa más importante es la presencia de un lito. El paciente cuando está en pleno cólico puede tener síntomas digestivos, náuseas, vómitos o distensión abdominal. Y siempre se acompaña de hematuria. Cuando se le hace un examen de orina al enfermo, yo voy a encontrar hematuria. Un cólico renoureteral en una mujer impone al médico hacer un diagnóstico diferencial. Como es un cólico unilateral, es decir, no es bilateral, es en un solo lado. En una mujer en edad fértil, uno tiene que sospechar en una anexitis, por ejemplo, un embarazo ectópico. Y en los varones hay que sospechar, si es al lado derecho, una apendicitis o una diverticulitis, porque es unilateral. No es como el dolor de la infección urinaria, que es bilateral. O sea, hay puño-percusión cuando uno percute la zona lumbar, a los dos lados le va, a las dos fosas lumbares, pero cuando es un cólico renoureteral, que habitualmente es unilateral, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial y obviamente la semiología de este cólico en una mujer debe imponernos a hacer un buen diagnóstico diferencial, porque como decía, un dolor en fosa ilíaca derecha por un cálculo que está descendiendo desde arriba hacia abajo puede ser también una anexitis, puede ser un embarazo ectópico, puede ser un quiste de ovario que se ha roto, también una diverticulitis o una apendicitis. Esta es una radiografía en la que se ve acá debe ser una imagen muy agrandada de una litiasis, el famoso cálculo coraliforme más frecuente en las mujeres por infecciones del tracto urinario. Acá también se ve un cálculo que se llama coraliforme. Son muy frecuentes estos cálculos en las mujeres que tienen infecciones urinarias. Es por la infección urinaria, gérmenes que producen ureasa. Y aquí se ve la imagen hiperrefringente igual del cálculo. El examen que más nos ayuda y que se ha convertido en un gold estándar, el patrón oro para hacer el diagnóstico de la litiasis renal, es la tomografía computarizada, donde se ve perfectamente esta imagen hiperrefringente que es el cálculo. A través de la tomografía se localiza, se lo mide, porque se puede ver en imagen tridimensional. Por lo tanto, cuando uno sospecha un cálculo, un cólico y es por litiasis renal, el examen que más nos ayuda y nos permite hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, fundamentalmente en las mujeres, que es más complicada, entonces es la tomografía la que más nos ayuda, la tomografía computarizada. Lo más frecuente que una litiasis renal se presente como un cólico nefrítico, eso es lo más frecuente. Decíamos que la litiasis renal se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y los 40 años. Por lo tanto, si yo tengo una paciente mujer que viene con un dolor en zona lumbar de tipo cólico agudo, lo más frecuente de esa litiasis renal es que se presente como un cólico nefrítico. Pero hay otros enfermos que pueden presentarse en la emergencia o la atención primaria de salud con una hematuria. Entonces la hematuria nos orienta, nos debe hacer pensar, porque es frecuente la hematuria en la litiasis renal. Los pacientes con un lito tienen hematuria cuando se le hace un examen de orina. La infección del tracto urinario también es una forma de cómo se presenta
una litiasis. O sea, todo un enfermo que venga con síntomas sugestivos de una infección urinaria, fiebre, disuria, polaquiuria, está orinando cada rato, le hago un examen de orina y tiene un sedimento urinario anormal, yo debo tener en la lista que una de las causas de esa ITU puede ser la litiasis renal. Otros enfermos pueden venir por un dolor en la zona lumbar y eso puede expresar una hidronefrosis, porque una de las complicaciones de dejar un cálculo varios días en la vía urinaria sin resolver va a provocar una hidronefrosis, y la hidronefrosis se diagnostica fácilmente con una ecografía. Por lo tanto, esa hidronefrosis puede traducirse en dolor. Y la insuficiencia renal, cuando se deja evolucionar a esa litiasis renal, pues puede llegar el paciente a una insuficiencia renal. ¿Cómo se lo ve a un enfermo cuando tiene un cólico nefrítico, un cólico ureteral por un lito? Hay intranquilidad, puede haber palidez, puede tener sudoración fría, náuseas, vómito. A menudo el paciente presenta sensación que no puede definir, puede tener deseos imperiosos de miccionar o defecar y que son infructuosos, porque es un síntoma irritativo. El cálculo, cuando desciende, cuando va descendiendo hasta la vejiga urinaria, produce estos síntomas. El dolor se irradia a genitales, es decir, típicamente el dolor de un cálculo renal va originando síntomas de acuerdo a dónde está ubicado el cálculo. Estos son los 3 puntos de estrecheces del ureter y donde el cálculo se puede enclavar. Cuando en la unión pielo-ureteral, aquí hay una estrechez. Entonces, cuando el cálculo está queriendo descender en esta unión pielo-ureteral, el dolor del enfermo va a ser en la región lumbar. Si el cálculo logra migrar, puede encontrar otra estrechez que está a nivel del cruce de los vasos ilíacos. Entonces acá el paciente va a referir el dolor abajo, ya en la región abdominal, y aquí puede confundirse con esos cuadros diferenciales que hemos dicho. Y este es el otro punto de estrechez en la unión uretero-vesical, acá abajo ya, y aquí es cuando el enfermo puede tener esos síntomas irritativos, imperiosos de pretender orinar, pretender defecar y no logra. Son síntomas neurovegetativos, irritativos por la presencia del cálculo. Entonces, la clínica de un cólico renal ha de depender dónde está el cálculo. Hay cálculos que pueden descender, llegar a la vejiga urinaria, y si es un tamaño pequeñito del cálculo se puede eliminar. El dolor vesical, es decir, el dolor que se origina en la vejiga urinaria, habitualmente se produce por sobredistensión vesical en pacientes que puedan tener una retención aguda de orina. Una de las causas más frecuentes del dolor vesical en un paciente mayor de 40 a 45 años es la hiperplasia prostática benigna. Si yo tengo un enfermo que viene por un dolor en la región suprapúbica y es un paciente añoso, es decir, mayor de 45 años, 50 años, y yo veo esta distensión, cuando yo percuto voy a encontrar matidez. Eso quiere decir que es la retención vesical, hay una retención aguda de orina que puede provocar este dolor. Sin embargo, hay otras causas también que pueden originar el dolor vesical, como ser la cistitis, puede ser una vejiga neurogénica, puede ser una obstrucción del cuello vesical, pero también puede ser una infección de vejiga urinaria, una infección del tracto urinario bajo. Puede ser muy frecuente en las mujeres, y además de ese dolor puede acompañarse de una disuria, una dificultad, un dolor, un malestar cuando orina. Entonces ese es el dolor vesical. El dolor prostático
iniciado propiamente en la próstata es muy raro, digamos. Cuando se inflama, el enfermo puede sentir un malestar vago y la localización del dolor prostático es fundamentalmente en el área perineal o rectal. Los pacientes, una de las causas más frecuentes del dolor prostático es el paciente que tiene puede ser una prostatitis aguda, secundaria a una hiperplasia prostática benigna. Cursa, además del dolor, con disuria, con polapiuria y con urgencia miccional. Es decir, tiene deseo imperioso de orinar el enfermo. Y el dolor, reitero, se ubica en la región perineal. El dolor testicular, estamos hablando de los diferentes tipos de dolor del sistema urinario. Un dolor en el testículo puede ser causado por un traumatismo, puede ser en el contexto de una complicación de la parotiditis o puede ser por una torsión testicular. Los niños que tienen criptorquidia están muy susceptibles de tener este problema de la torsión testicular. Entonces el niño acude con la mamá urgente a un servicio de emergencia por el hecho de que ha tenido un dolor intenso en el testículo. Los tumores y el hidrocele no causan habitualmente dolor. El tumor más frecuente del testículo se llama seminoma y característicamente el testículo se agranda. El paciente nota una masa, que el testículo está crecido, pero característicamente no duele. En cambio, el varicocele ocasiona un dolor sordo que aumenta después del ejercicio. Entonces, el dolor testicular, epididimitis, torsión de testículo por la inflamación, ¿no es verdad?, son causas de dolor testicular. El varicocele se denomina varicocele a una dilatación del plexo venoso pampiniforme y de la vena espermática interna. Es más frecuente el varicocele. Esta es una enfermedad propia de los niños y de los adolescentes y que el tratamiento es eminentemente quirúrgico. En este diagrama muestra el por qué el varicocele es más frecuente en el testículo en el lado izquierdo. La vena espermática derecha desemboca en la vena cava, inferior obviamente. En cambio, la vena espermática izquierda desemboca en la vena renal y desemboca en forma perpendicular. Característicamente, anatómicamente se sabe que esta vena espermática interna es más larga y tiene menos válvula. Y como desemboca en forma perpendicular a la vena renal izquierda, por esa razón es que el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo, porque hay mayor reflujo de sangre. Entonces, la vena espermática interna izquierda desemboca en la vena renal izquierda en forma perpendicular. En cambio, el lado derecho es oblicuo. En el lado derecho, la desembocadura de la vena espermática derecha, esta desembocadura es de forma oblicua. En cambio, en el lado izquierdo es perpendicular. Por esa razón es que es más frecuente el varicocele en el lado izquierdo y además son tres las razones anatómicas. Es 8 a 10 centímetros más larga y tiene menos válvulas que la derecha, que la vena espermática derecha. ¿Cómo se diagnostica un varicocele? El médico detecta un varicocele en pacientes que acuden a su consulta porque el niño o el adolescente se da cuenta de un aumento del tamaño de su escroto izquierdo y se exacerba este dolor. Lo nota él como un chorizo, como un
Es decir, se lo toca el niño, el adolescente, y se da cuenta que es como un chorizo, así lo dicen los enfermos. Hay una pesadez, hay dolor en el escroto, y esto aumenta cuando hace esfuerzo o cuando se pone de pie, y calma el dolor cuando el paciente se acuesta. El tratamiento del varicocele es eminentemente quirúrgico. El dolor del epidídimo es causado por una infección aguda del epidídimo, se inicia en el escroto y por vecindad afecta al testículo. Entonces, una de las causas de epididimitis ha de depender de qué edad estamos hablando, ¿no es verdad? Entonces, puede ser en un paciente joven sexualmente activo, puede ser de causa por una enfermedad de transmisión sexual, pero en pacientes añosos que ya no tienen actividad sexual, es por problemas prostáticos. Vamos a continuar con otro síntoma que hay que tenerle mucho respeto dentro de la semiología renal. Es la hematuria. La presencia de sangre en la orina es un síntoma, es un signo que el médico debe investigar muy bien, porque la hematuria puede ir desde la causa de esta hematuria puede ser una enfermedad muy simple, banal, que se puede resolver, como por ejemplo ser una glomerulonefritis aguda, un síndrome nefrítico en un niño que es autolimitado. Pero la hematuria puede significar una enfermedad muy grave, puede ser en un paciente mayor de 45 años, 50 años, puede ser un cáncer de vejiga urinaria, puede ser un cáncer renal o puede ser un cáncer de próstata. Por lo tanto, este síntoma hay que tenerle mucha importancia y el médico tiene que examinar muy bien, hacer una buena historia clínica. La hematuria puede ser importante es que el médico valore en qué momento de la micción es que el paciente tiene la hematuria. Cuando la hematuria es al inicio de la micción, puede deberse a una lesión uretral, uretritis, estrechez o una estenosis del meato. Cuando la hematuria es al final del proceso de la micción, puede deberse a un problema de uretra posterior, al cuello de la vejiga o del trígono. Puede ser un pólipo, puede ser un tumor. En cambio, cuando la hematuria es durante todo el chorro miccional, puede deberse a un cálculo, a un tumor, la tuberculosis o una nefritis. Por lo tanto, importante que uno como médico, cuando el enfermo viene con historia de que su orina está así, hay que investigar bien. Varias preguntas uno tiene que hacerse, como dice en el libro de Campbell, de urología, dice: es importante saber si la hematuria es macro o es microscópica. Importancia del trastorno, es decir, microscópica quiere decir que solamente la voy a confirmar por un examen de sedimento urinario, pero macroscópica es la que se ve a simple vista. ¿En qué momento de la micción aparece? Lo que hemos dicho, al principio, al final de la micción o durante toda la micción. Importante saber si esa hematuria se acompaña de dolor, porque si se acompaña de dolor, lo más probable es que esté asociado a un trastorno obstructivo, por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna, o puede deberse a un cáncer de próstata también. Si elimina coágulos, si esa hematuria es con presencia de coágulos, es importante porque generalmente eso se debe a un trastorno de vías urinarias. Entonces es importante preguntar o ver, o sea, uno necesita, además de hacer la anamnesis del paciente que está con hematuria, uno tiene que verificar el contexto en sí de la hematuria. Resulta que otra de las interrogantes que debemos plantearnos es cómo diferenciamos si la hematuria es de arriba, o sea,
de la parte glomerular o si es de las vías urinarias. Y hay elementos que nos permiten discriminar. La hematuria glomerular, aquella que se debe a una alteración de los glomérulos renales, es una hematuria total, es de color café, Coca-Cola, no cursa con coágulos, es de escasa cantidad de sangre. En cambio, la hematuria que se produce en las vías urinarias es de color rojo vivo, habitualmente se acompaña de coágulos y puede deberse, o es lo más frecuente, que se deba a tumores, a cálculos o a malformaciones vasculares o a la tuberculosis. Entonces, el examen del sedimento urinario nos va a permitir, nos va a ayudar, además de estos elementos clínicos que hemos visto, a discriminar si la hematuria es glomerular o de vías urinarias. Cuando la hematuria es de origen glomerular, habitualmente se acompaña de proteinuria y hay presencia de lo que se llama, los glóbulos rojos son dismórficos. Lo más frecuente es que se encuentren los famosos acantocitos, o sea, hay alteración en la morfología de los hematíes que hay en el sedimento urinario. Importante es tener en mente las características normales de la orina, es importante el aspecto límpido, transparente, amarillo ámbar, el olor sui generis, la densidad es de 1.015 a 1.025, el pH normal es menor a 7 y la cantidad de orina que se elimina normalmente entre 1200 a 1500. Por lo tanto, si yo reconozco cómo es una orina normal, voy a poder identificar la orina patológica. Entonces, el análisis del sedimento urinario me va a permitir discriminar la hematuria glomerular, porque cuando es del glomérulo, cuando es un daño de arriba glomerular, más del 70% de los eritrocitos tienen alteración en la morfología, son eritrocitos dismórficos. En cambio, cuando no es glomerular, menos el 70%. Los acantocitos están en más del 5% cuando es de origen glomerular y los cilindros eritrocitarios siempre se los encuentra cuando es una hematuria glomerular y también encontramos proteinuria. O sea, habitualmente cuando la hematuria es de origen glomerular es habitual que también se acompañe de proteinuria. ¿Cuáles son las causas de hematuria glomerular? O sea, cuando el daño es de arriba de los glomérulos renales. Hay muchas enfermedades, una de ellas, por ejemplo, es la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, que se produce fundamentalmente en los niños y en los adolescentes como una reacción inmunológica secundaria a una infección estreptocócica de la piel. El lupus eritematoso sistémico puede provocar también hematuria, las mesangiopatías y estas enfermedades que son de naturaleza congénita hereditaria. Cuando uno está con un sedimento urinario a mano, la presencia de hematuria con presencia de cilindros en la orina debe hacernos pensar que hay lesiones glomerulotubulares. Cuando hay hematuria y pérdida de proteinuria, o sea, pérdida de proteínas, más de 3 gramos en 24 horas, debe hacernos pensar en síndrome nefrótico o nefropatía diabética. Cuando hay hematuria y presencia de bacterias en la orina, debe hacernos pensar en una infección sobreagregada. Cuando hay hematuria, piuria, debe hacernos pensar en tuberculosis o inflamación prostatoseminal. Cuando hay hematuria y el paciente tiene una masa en los flancos, se queja de dolor y el médico explora o le hace una tomografía y se encuentra con alguna masa, lo más probable es que se deba a un tumor o puede ser una hidronefrosis. Cuando la hematuria se acompaña de lumbalgia, de dolor lumbar, o puede ser una litiasis o puede ser una infección
de vía urinaria y menos comúnmente a un embolismo renal. Cuando hay hematuria y se acompaña de edema y de hipertensión, puede expresar una nefritis o puede ser expresión de una insuficiencia cardíaca crónica. Por lo tanto, la hematuria no viene sola. El médico tiene que nutrirse de una buena historia clínica, de un sedimento de orina y de exámenes complementarios para poder etiquetar. Entonces, la hematuria puede ir desde una causa muy banal hasta una causa muy grave. Y lo importante es que el médico diagnostique en forma precoz si es una enfermedad grave como ser los procesos neoplásicos. No debemos subestimar la presencia de una hematuria. Por eso dentro del examen, cuando un enfermo viene para un examen, para un chequeo del sistema renal, del sistema urológico, sería un delito, sería un pecado no explorar bien al enfermo desde un simple sedimento urinario pasando por otros estudios. ¿Qué factores, qué elementos nos deben hacer pensar que la causa de esta hematuria es por un problema grave de tipo tumoral? Cuando a mayor edad, mayor riesgo de que sea de origen tumoral. A partir de los 35 años debemos pensar de que no debe ser un problema sencillo la causa de la hematuria. Cuando hay historia de consumo de tabaco, cuando el enfermo es un enfermo expuesto por su ocupación a una serie de contaminantes del medio ambiente, la macrohematuria, historia de cistitis crónicas o síntomas irritativos, cuando el enfermo además de la hematuria tiene, por ejemplo, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, historia de irradiación pélvica fundamentalmente en las mujeres o que haya estado tomando drogas inmunosupresoras o drogas para el cáncer, drogas citostáticas. Entonces eso debe hacernos pensar de que pueda haber que esa hematuria sea de origen tumoral. Historia de abuso de analgésicos, sobre todo al carcinoma renal. El consumo crónico de analgésicos, los AINES, también pone en riesgo al enfermo. El otro síntoma que obliga al médico, que induce al médico a hacer un diagnóstico diferencial, es el edema. El edema palpebral o el edema de miembros inferiores puede ser de naturaleza renal. Si es un niño, si es un adolescente que viene con este tipo de edema, lo primero que debemos pensar es una glomerulonefritis difusa aguda postestreptocócica o un síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico es otra de las causas muy frecuentes en la que el edema es característico. Es un paciente que tiene edema y que tiene proteinuria, y cuando se le hace un dosaje de albúmina en el plasmático está disminuido. Ese es el síndrome nefrótico, que puede ser primario y puede ser secundario. Una de las enfermedades más frecuentes que produce edema es la nefropatía diabética, y esta nefropatía diabética es la que va en camino inexorable cuando no se hace tratamiento a la insuficiencia renal crónica. La nefropatía diabética cursa con una triada, donde el edema es un signo importantísimo, la proteinuria y la hipertensión arterial. Por lo tanto, el edema es un signo característico del síndrome de la glomerulonefritis difusa aguda que produce el síndrome nefrítico agudo. Se acompaña de hematuria, de hipertensión y puede llegar a la insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, el edema de causa renal, es decir, el síndrome nefrítico, cursa con un edema de tipo renal. El síndrome nefrótico, en la que el paciente tiene una proteinuria masiva, más de 3.5 gramos por día,
Hay hipoaluminemia menor a 3 gramos por decilitro, hay hiperlipidemia y hay lipiduria. Por lo tanto, edema en un paciente en el que yo sospecho un problema renal, o debo pensar, o es síndrome nefrítico, o es síndrome nefrótico, o es una nefropatía diabética, o es una insuficiencia renal crónica. Estas son las enfermedades más frecuentes que cursan con edema. Y finalmente, otros de los signos más que todo, que expresan daño renal es la proteinuria o la microalbuminuria. Se habla de microalbuminuria cuando la pérdida por día es de 30 a 300 miligramos por día. Normalmente no debe superarse una pérdida de proteínas por la orina más de 200 miligramos por día. Cuando un paciente diabético supera estos 300 miligramos por día, se habla ya de microalbuminuria y esto expresa un daño incipiente de la nefropatía diabética. Lo ideal es pesquisarlo a los enfermos cuando están en esta etapa de microalbuminuria. Porque cuando la proteinuria ya es masiva, más de 3.5 gramos por día, ya eso se denomina rango nefrótico, es un síndrome nefrótico. Prácticamente esos glomérulos están permitiendo una fuga masiva de proteínas y eso va a generar un edema generalizado. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de proteinuria? El síndrome nefrótico, que puede ser primario y puede ser secundario. Una de las enfermedades que con mayor frecuencia causa síndrome nefrótico es la diabetes mellitus, pero también puede ser la amiloidosis. Pueden haber muchas enfermedades que causen síndrome nefrótico, también puede ser un cáncer oculto, aunque lo más frecuente del síndrome nefrótico es de tipo primario, en la que no se logra identificar la causa. El síndrome nefrótico cursa con edema, proteinuria masiva, más de 3.5 gramos en 24 horas, hay hipoaluminemia y esto es lo que genera el edema, hay hiperlipidemia, fundamentalmente los triglicéridos, y hay lipiduria. Entonces, una de las causas en las que yo debo pensar cuando me encuentro con pérdida de proteínas por la orina es el síndrome nefrótico. Luego la nefropatía diabética, que va a un camino inexorable a la enfermedad renal crónica terminal cuando no se trata oportunamente la nefropatía diabética. El lupus eritematoso sistémico es otra de las causas de proteinuria. El mieloma múltiple, que es un tumor de células plasmáticas más frecuente en las mujeres, fundamentalmente mayores de 60 años y que también cursa con anemia. Entonces, si bien son muchas las causas que pueden ser causa de proteinuria, es importante pensar en las más frecuentes. Desde ya puede haber proteinuria en condiciones relativamente normales, por ejemplo en el proceso agudo de una infección, puede ser por el frío, por el esfuerzo, puede ser por hipertensión arterial cuando el paciente está muy hipertenso y no se controla la presión. Puede el paciente estar con proteinuria, pero cuando no es por daño todavía bien instalado glomerular, se controla la presión arterial y esa proteinuria desaparece. También no debemos olvidarnos que hay una enfermedad que se llama la preeclampsia y la eclampsia, en la que la proteinuria es un signo muy importante. Entonces, estos son los síntomas, los signos de esta primera parte de la sintomatología renal. Eso era lo que quería por ahora presentarles. Muchas gracias.